Muy bien. Leo para ustedes en el nombre del Señor. Amén. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, en estos últimos domingos hemos estado estudiando el reino de Dios en Israel. Y el reino de Dios en Israel lo hemos visto bajo el concepto de reino de Dios y el concepto de pacto. Cuando vimos reino de Dios, veíamos 4 palabras claves. ¿Qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Entonces vimos que el pueblo de Dios era los israelitas saliendo de Egipto, un pueblo redimido de la esclavitud. Vimos que Dios los sacó para que le sirvieran, para que le adoraran. Luego vimos que el gobierno de Dios inicialmente se desarrolló por medio de la ley. Una ley que fue dada en el desierto, en el monte Sinaí, para que el pueblo de Dios viviera bajo ella. Luego vimos también que la bendición de Dios era la presencia misma de Dios. Amén. En medio del pueblo. Amén. Y vimos, y esa fue pues la última clase, que el lugar de Dios es cuando Dios los introduce en la tierra prometida. Así que al texto que vamos a estudiar en esta mañana, o que vamos a ir desarrollando el tema, veremos que ya el pueblo de Dios está con esos 4 elementos. Ya son un pueblo, ya tienen el gobierno, ya están con la bendición de Dios y en el lugar que Dios les ha dado. Sin embargo, hermanos, aún falta un detalle más, bien importante. Y es lo que estudiaremos en esta mañana. El gobierno de Dios expresado en un rey. El gobierno de Dios expresado en un rey. Entonces veremos 2 elementos. Primero veremos la necesidad de un rey. Y segundo veremos el cumplimiento del reinado. Muy bien. De la necesidad y el cumplimiento. El texto de Génesis capítulo 17, versículo 16, Dios le promete a Abraham que de la descendencia de Sara iban a salir reyes. Eso dice al final. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Así que desde la misma promesa que Dios le da a Abraham de formar un pueblo y un pacto, ya Dios estaba indicando que iba a haber un reinado, unos reyes. Eso también se repite en Génesis capítulo 49, cuando Jacob le da la bendición a sus hijos. Y cuando menciona a Judá en Génesis 49, dice el versículo 8: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Oigan bien este lenguaje. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Así que desde las profecías dadas a los antepasados o patriarcas, ya se estaba indicando que iba a haber un rey sobre la nación que Dios ha escogido. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 17, Deuteronomio, capítulo 17, Dios le revela a Moisés instrucciones acerca de un rey. Un rey. Desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Después volveremos a ese texto. Así que desde los patriarcas, pasando por la ley dada a Moisés, ya se esperaba un rey. El pueblo se estaba preparando mentalmente para ello. La historia anterior nos dejó en las conquistas de Josué. Veíamos que cuando se fueron introducidos en la tierra, Josué logró conquistar todo con el poder de Dios y luego repartió la tierra.
Pero aún Israel no parece una nación unida, porque no tiene una capital. Eran 12 tribus distribuidas por toda la tierra, y lo que tenían en común era el tabernáculo y el arca, que se movían de tribu en tribu, hasta que al final se estableció en Silo. Después del libro de Josué, que fue en el capítulo final donde terminamos, veíamos que quedó como una especie de sinsabor. Porque dice, Josué capítulo 24, versículo 29. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Habla de su sepultura, versículo 31. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Versículo 33. Finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibeá. ¿Qué nos muestra la historia? Josué muere, los ancianos mueren, y todos los que habían visto las grandes hazañas de Dios en el Sinaí y en todo el desierto mueren. ¿Y ahora qué? Se abre un nuevo capítulo en la historia, y es lo que encontramos en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19, nos muestra bastante de lo que sucede en este tiempo. Josué, capítulo 2, versículos 11 al 19. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor. O sea que muy pronto murieron estos hombres, el pueblo se desvió. Y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Tal como el Señor se lo había dicho y jurado, así llegaron a verse muy angustiados. Así que aquí se refleja todo lo opuesto a como debería ser, porque ya Dios les había dicho todas las instrucciones de cómo iban a vivir en ese lugar, en su reino. Pero ellos negaron al Señor, negaron su voluntad para con ellos. Y todas las conquistas que se habían visto con Josué, ahora pareciera que se fueran revertidas. Pero mira lo que dice el versículo 16. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de sus invasores, jueces. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. Así que aquí está resumida todo el periodo de los jueces. Y no fue un periodo de 1, 2 ni 3 años, aproximadamente 300 a 400 años más. ¿Qué nos muestra esto? Un ciclo. El pueblo de Israel pecaba tras otros dioses. Dios los enviaba a un sometimiento de los enemigos y sufrían por mucho tiempo. Luego ellos suplicaban al Señor. Y finalmente Dios levantaba un juez que les traía salvación. Y luego que eso sucedía, en el relato que usted lee de los jueces, nuevamente el pueblo pecaba, se apartaba de Dios, volvía el Señor a ponerlos bajo un yugo opresor, luego ellos suplicaban y Dios traía otro juez que los salvaba. Y esto se repitió numerosas veces. ¿Qué nos iba a mostrar ahora? Que en ese ciclo la salvación venía del Señor.
porque estos jueces no fueron realmente héroes, como pensaríamos. No eran grandes hombres valientes y fuertes, ni tampoco eran muy íntegros. El libro de los jueces nos muestra que eran hombres realmente débiles. Y nos registra esta historia para mostrar que hay un solo héroe en toda la historia, que es Dios mismo. Amén. Vemos a un juez llamado Ahod, que era zurdo, y entendemos pues que para esta cultura todavía los zurdos eran considerados un poco diferentes o menos a los demás, con menos capacidades. Vemos a una jueza llamada Débora, que realmente fue para vergüenza de los hombres. No se pudo levantar un hombre. Incluso Barak dice, yo voy a la guerra, pero si tú vas conmigo. Bastante flojo muestra esta historia. O vemos a Gedeón, temeroso, débil, pidiendo señales todo el tiempo porque su fe era un poco débil. Jefté, el hijo de una prostituta, desechado por la casa de su padre. Sansón, cuya fuerza era sobrenatural, pero con un carácter bastante débil. Constantemente entonces se nos dice en el libro de Jueces que los hijos de Israel hicieron lo malo. Capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, capítulo 10, versículo 6. Constantemente los hijos de Israel volvían a lo malo, a apartarse de Dios. Así que no era necesario un juez o un caudillo libertador solamente. El libro de los jueces está aquí desde una manera para enseñarnos y enseñarle al pueblo que ellos necesitaban un rey. Pero el rey que necesitaban no era un gran político o un estratega militar. Necesitaban un hombre piadoso que condujera al pueblo de nuevo al Señor, que escudriñara las escrituras para traer al pueblo al Señor. Así que quien iba a gobernar realmente era Dios, en las manos de un mediador que iba a ser el rey. No debía ser una autoridad independiente como los reyes de las otras naciones. Gobernaría sometido a Dios y sometido a su ley. Así que este rey también estaría bajo el gobierno de Dios. Aquí entonces, ahora sí es necesario que leamos Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, 14. Dice así: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por este camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia no la tendrá de adorno, la tendrá siempre a su alcance y la leerá a veces, todos los días de su vida. ¿Para qué? Así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Así que el tiempo de los jueces nos muestra que la ley de Dios estaba descuidada, la presencia de Dios estaba siendo de alguna manera desechada y compartida con otros dioses. O sea, estas características estaban necesitando un hombre que se levantara. Pero no todo fue oscuro en el periodo de los jueces, porque hay un libro que continúa y es el libro de Ruth. El libro de Ruth es la transición de ese periodo oscuro a un periodo próspero, o al periodo que veremos acerca de los reyes.
Ruth nos muestra la historia de unos personajes que son descritos de manera buena. Porque si bien es cierto que ya dije que los hijos de Israel hicieron lo malo prácticamente todo el tiempo de los jueces, habían familias que crecieron con el temor del Señor. Dios decide mostrar ahora cuál va a ser la descendencia por la cual quiere traer al Mesías. Vayamos al libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Sabemos que Ruth era moabita, no era descendencia israelita. Cuando se unieron, Ruth ahora es unida al pueblo con Booz, Booz sí era israelita. El Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, la viuda: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Miren que aquí se conecta entonces la historia. Ahora nos cuenta que la historia de Ruth está ahí con un propósito de mostrar cómo la descendencia del rey que vendría. Muy bien. Dice entonces así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Así que Ruth se convierte en la bisabuela del rey David que tanto escuchamos. Entonces veamos el cumplimiento de esta necesidad o de la profecía de un rey. El libro de Samuel. Cuando el libro de Samuel comienza, encontramos una especie de falso inicio de monarquía. Porque, bueno, la historia comienza narrando a Samuel, el último juez, de 1 Samuel capítulo 3, 20 al 7, 6. Pero Samuel no es el rey esperado. Samuel es una introducción al rey. Cuando su madre Ana lo trae al templo para dedicarlo, ella eleva un cántico. Quiero que leamos parte de ese cántico. 1 Samuel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10. 1 Samuel 2, 10. Cuando Ana trae a su hijo Samuel al tabernáculo. Miren lo que ella dice: el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Bueno, uno se preguntaría, ¿cuál rey? Cuando Ana hace este cántico, no había rey. Ni aún se vislumbraba que ya en ese momento iba a haber un rey. De hecho, el cántico debería más bien ser una expresión de gratitud por el hijo que acaba de recibir. Pero no se enfoca en Samuel. Es el Señor mismo mostrando ahora a través de esta mujer lo que iba a suceder. Un anticipo de lo que iba a suceder. Entonces, Samuel crece como un varón valiente, juzga a Israel, es también un sacerdote, se puede decir como más bien profeta, un ejercicio profético. Al final de sus días, el pueblo observa que los hijos de Samuel no eran rectos con Jehová, y entonces ocurre una rebelión. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya,
y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Miren las palabras que aparecen aquí. ¿Nos recuerda a qué? A lo que leímos en Deuteronomio, ¿cierto? En Deuteronomio, Moisés entonces escribió: cuando ustedes quieran tener un rey como las otras naciones. Bueno, pero ¿por qué Samuel reacciona de una forma diferente a esto? Si ya estaba esperado. Miren lo que aparece en el versículo 6, 1 Samuel 8:6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Bueno, entonces, si Dios había estipulado eso en la ley, ¿por qué ahora se molesta? Y entendemos que es que las intenciones del pueblo no eran las correctas. El problema no estaba en pedir un rey, el problema es que ellos querían ser como las otras naciones. Recordemos, ¿quién fue el héroe en las conquistas tanto de Josué como de los jueces? Dios mismo. Pero ellos no querían que fuera Dios, sino que fuera alguien terrenal, fuera un hombre que los defendiera. No confiaban en Dios. Y ese es el problema. Querían entonces un rey conforme a su propio corazón. Iba a ser un rey necio, un rey que no los iba a acercar a Jehová. Samuel entonces les advierte acerca de esto. En los versículos 10 al 18 les dice: bueno, este rey va a ejercer poder sobre ustedes, va a quitarles a sus hijos, los va a poner como sus siervos, les va a tocar a ustedes pagarle a él también, sostenerlo. Una cantidad de cosas de cómo este rey los oprimiría. Pero aún así, en el versículo 19 dice el pueblo: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Entonces el Señor le responde: bueno, hazles caso, vamos a darle un rey conforme al corazón de ellos. Y es así como es elegido Saúl. Saúl nos muestra que es un rey conforme al corazón del pueblo, elevado, orgulloso. Pero el pueblo quería un rey que los dirigiera. Bueno, Saúl hace eso. Pero muestra de entrada que Saúl no es el rey en el cual se va a cumplir la promesa del gobierno de Dios. Porque Saúl quería gobernar por sí mismo, y cuando Dios le da una orden de destruir, como habíamos visto que muchas veces el reino de Dios va a requerir destrucción de otras naciones, y eso fue lo que sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento, como se llamó la vez pasada. Entonces Saúl quiere aprovecharse de eso y decir: no, yo soy el rey, yo tomo mis propias decisiones. Hermanos, de allí que Saúl fue rechazado. Y cuando Saúl es rechazado, entonces entra en escena David. Porque David, aun cuando Dios lo unge, se convierte en el rey, solamente que esperando el momento en el cual Dios organizara todo para que él ocupara el trono. El episodio de David y Goliat anticipa lo que este rey iba a hacer, porque David sale entonces como representante ante Goliat. No fue Saúl el representante. ¿Ven? Como los jueces, que Dios levantaba a un hombre y él era el que salía a la batalla. Bueno, ahora es David quien lo hace, aun cuando no estaba como el rey oficial ante la vista del pueblo, delante de Dios, sí. Segunda de Samuel capítulo 2 nos muestra que David sí era el rey conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver en segunda de Samuel capítulo 2. Versículo 9. El versículo... un momentito, por favor.
Segunda de Samuel. No, es... Bien, capítulo 7. Sí, según Samuel 7. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Quiero hacer énfasis en esta frase porque nos muestra que este rey tenía la presencia de Dios con él, tenía la bendición del gobierno de Dios con él. No era un rey que estaba actuando de forma deliberada, sino que estaba actuando siendo guiado por Dios en todo momento. David reconoce el gobierno de Dios sobre él. ¿Y qué hacía David? Le enseñó al pueblo que Dios era el rey. ¿Cómo sabemos eso? Porque los salmos amplían todo este concepto de Dios como rey, aun cuando Él era el rey. Por lo menos veamos un par de salmos. El Salmo capítulo 24, salmo compuesto por David, nos muestra precisamente esta verdad. Mira lo que canta David: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Salmo capítulo 29, versículo 10. Oye, Señor, el Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina para siempre. Así que David es un rey maestro, un rey que va a guiar ahora al pueblo al Señor, que ellos reconocieran el gobierno de Dios sobre él. Y bueno, a David se le promete en el mismo capítulo de 2 de Samuel 7 un pacto de que su descendencia seguiría ocupando el trono. Versículo 8. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. David pretendía construir un templo para la casa de Dios, pero ahora Dios decide más bien construir una casa o descendencia para David. Y dice: cuando tu vida llegue a su fin, versículo 12, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Quiero detenerme aquí. Hermanos, esto es un lenguaje que muestra la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Y si captaron la lectura, están todos los elementos del pacto, elementos del reino. Vemos un pueblo, vemos un gobierno, una tierra que iban a vivir seguros. Vemos la bendición de la presencia de Dios con un templo y Él mismo allí. Todo está aquí contenido. Y ese es el propósito de Dios. Ahora, hermanos, la historia nos muestra que ni David, ni su hijo Salomón, que fue quien nos sucedió y quien realmente construyó el templo, era el cumplimiento final de la profecía del rey. Ellos no lo fueron. Porque ¿qué pasó con Salomón? Desobedeció precisamente lo que ya había leído en Deuteronomio. Compró caballos, comerció con Egipto, tuvo muchas mujeres y se apartó de la ley. Y la decadencia de Salomón hizo que poco a poco el reino fuera totalmente dividido hasta llegar al exilio. Después de Salomón, que fue el hijo de David, el reino se divide en dos: norte, sur. 10 tribus al norte, 2 al sur. Al norte lo gobernaron aproximadamente 20 reyes.
todos malos. Al sur 19 reyes, de los cuales se pueden considerar 8 buenos, pero así, medio. Y eso es lo que nos describe el libro de Reyes y Crónicas. No buenos hombres, sino buenos reyes. Por lo menos buenos reyes, que trataron de hacer algo. Bueno, en fin. Hasta que al final, casi 300 años más, Dios los lleva al exilio por su pecado. Pero en todo ese tiempo, mientras el pueblo iba en decadencia, Dios levantó profetas, y eso será lo que veremos en la siguiente clase. Dios no se quedó callado. Dios empezó a hablarle a su pueblo y a mostrarles acerca de cómo habían ellos fallado a la comunión que tenían con el Señor, al pacto que se había establecido, donde Dios, el Rey superior, había dicho que el Rey inferior, que en este caso podemos considerar a David o a Salomón y toda su descendencia, debían vivir en esa comunión, obedeciendo su palabra. Cómo ellos fallaron a todo esto. Y bueno, todo eso está escrito para mostrarnos que la realidad es que todo ello apuntaba a Cristo. A Cristo. Salomón no era el mejor rey. David tampoco lo era. Ninguno de los jueces que ya mencioné. La verdad es que el único rey digno de estar en el trono absoluto es Cristo. Es Jesús, es el Señor. Cristo es la mejor bendición que podemos tener. Amén. Cristo es el mejor lugar en el cual podemos estar. Amén. Cristo es realmente el verdadero Israel. Amén. Y nosotros, como estamos unidos a Cristo, entonces somos el pueblo amado del Señor. Amén. Todo se cumple en Él, hermanos. Amén. ¿Qué aplicaciones tenemos entonces de esta clase? A los hombres, ocupemos el lugar que Dios nos ha puesto en su reino. Debemos ser como, en ese sentido, como ese rey mediador para nuestras familias. Debemos encargarnos de instruirles en la verdad. Estamos bajo el gobierno de Dios, debemos vivir en ese temor. Debemos tomar ese rol de liderazgo que el Señor nos ha puesto en nuestras familias y también en la congregación. Así que, hermanos, tenemos que meditar en la palabra todos los días, acercarnos a ella, no como Saúl, que fue rebelde, no conforme a los hombres de este mundo. Y hermanos, en general, no caigamos en el periodo de los jueces en nosotros. Pecado, pecamos, luego el Señor nos aflige, luego ahí sí suplicamos y el Señor nos salva. No, hermano, no sea así. No viva como la ola que sube y baja. Procure en el Señor, en su temor, vivir apegado a las Escrituras, con el poder del Espíritu Santo, para Amén. Que crezca en santidad. Amén. Que cada vez que usted se sienta débil, le ayude a reconocer que Dios sigue siendo su Rey. Y si alguno que está aquí aún no tiene el temor del Señor en su corazón, y está viviendo en ese peca y reza que cree que empata, le digo que no es así. Así no funciona. Eso te va a llevar directo al infierno, donde la ira de Dios está siendo consumada. Porque Dios es justo y Dios es bueno, y Dios no puede dejar inocente al que es culpable. Pero te digo, mira a Cristo, porque Él es tu Rey, y Él puede ser tu representante. A todo el que cree en Él tiene vida eterna. Amén. Él pagó el precio por el pecado. ¿Lo crees? Ven a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Soberano Dios, Rey eterno, Dios de bondad, Dios de gracia, tú eres nuestro Rey. Tú eres quien gobierna esta iglesia. Tú eres quien gobierna nuestras familias. Perdónanos porque tendemos a ser orgullosos y a elevarnos y pensar que tenemos el control. Perdónanos, Señor, nuestra falta de humildad. En eso queremos aprender de nuestro hermano David, que él condujo al pueblo a Dios, aún con sus fallas. Pero, Señor, ayúdanos a caminar en esta carrera, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Salvador, nuestro verdadero lugar, la presencia de Dios en nosotros. Y al ser conscientes de ello, evitemos el pecado y deseemos servirte solamente a ti. Que tu iglesia sea reconocida porque sus miembros aman al Dios Rey soberano y desean vivir para Él,
escudriñando tu palabra y poniéndola en práctica. Oh Señor, grande es tu nombre en toda la tierra. En el nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. Amén. Mis hermanos, sean bendecidos. Vamos a tomar el refrigerio y ya de eso estamos Ok, de nuevo aquí. muy bien. Entonces podemos descansar.